Ah, ¿oyeron eso? Eso es nuevo para mí. Bueno, ok. Vamos a ver aquí nuestros apuntes que tengo delante mío para compartir con ustedes. Aquí está. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí tengo yo en mis apuntes este documento que preparé con preguntas de evaluación a la crítica de un escéptico. Y esa es la segunda parte de esta serie. Ya dijimos en la ocasión anterior, cuando nosotros escuchemos una crítica, cuando un escéptico, y básicamente recuerden, cuando estamos diciendo escéptico, estamos hablando de alguien que duda, todo lo pone en duda, no acepta verdades absolutas. Entonces, en ese sentido, cuando encontramos personas así, podemos entonces nosotros pasarlo por una serie de preguntas, escanear las críticas en nuestra mente acerca de las preguntas, ¿qué causa esta crítica y por qué la está haciendo pública? ¿Es esta crítica presentada de manera respetuosa, razonable? ¿Qué fin busca esta crítica? ¿Qué fin no busca? Entonces, recuerden, se hice yo la aclaración. La causa es el detonador de la crítica y el fin es hacia dónde apunta la crítica. ¿Es la crítica justa o es falsa? Es una falacia. ¿Cuál es una buena respuesta que podríamos dar a esta crítica? Y también, ¿cuál es una buena respuesta que podríamos dar a la actitud que acompaña a la crítica? Porque dijimos la vez anterior que debemos nosotros aprender a distinguir entre lo que dice la persona con sus palabras y lo que comunica la persona con su lenguaje no verbal, su tono de voz, su actitud, su vocabulario. Es decir, vamos a ver si hay coincidencia entre lo que está diciendo y lo que está comunicando, o si hay un doble mensaje y si amerita una respuesta a ambas cosas, lo que dice y cómo lo dice. ¿Ok? Bueno, entonces, habiendo hecho la aclaración de las preguntas, vamos pues a ver el video. La semana pasada y la antepasada les mostré el artículo del New York Times donde se menciona de este hombre, ¿no? Y en la entrega anterior analizamos el video que se llama un video donde él habla acerca del tema del infierno. Hoy vamos a ver un segundo video mencionado en el artículo del New York Times que se llama The Evangelical Conception of God, Unequivocal Thumbs Down. Así se llama. Así que lo que voy a hacer en este momento es que le voy a dar clic a este video y luego vamos a tratar de escucharlo, lo que dice, y yo voy a ir traduciendo para aquellos de ustedes que no saben inglés puedan entender el mensaje, lo que él está diciendo. El video es corto, dura 1 minuto, pero nos toma un poco más irlo traduciendo y vamos a aprovechar mientras traducimos algunas frases, tal vez ir dando una respuesta. Así que voy a comenzar dándole clic al segundo aquí y vamos a ver cómo nos dice. Son en TikTok, yo ya dije, yo no tengo TikTok, pero miles de personas tienen TikTok. Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de TikTok, simplemente es una red social muy usada mayormente por los jóvenes y por adultos también. Y este es un ejemplo más de una persona que usa esta plataforma para comunicarse con sus seguidores. Entonces aquí está empezando el video, voy a habilitar el audio para que podamos oír pausando. Ok, voy a volver a hacerle refresh aquí a la página para que podamos oírlo desde el principio porque estaba silenciado. Vamos a ver. Escuchen con atención. Ups, ¿qué hice? All right, here's the main reason I don't call myself an atheist. Personal opinion, not trying to change anyone's mind. Ok, empieza diciendo, aquí está mi opinión personal por la cual yo no me llamo a mí mismo ateo, dice. Número 1, no trates de cambiar la mente de nadie, dice él. Ahora, pregunto, empiezo con esto, tan sencillo como esto, pregunto. ¿El cristianismo por definición, como se nos presenta en la Biblia, trata de cambiar la mente de la gente, sí o no? Esa es la pregunta con que vamos a comenzar. ¿El cristianismo por definición está interesado en cambiar la mente de la gente, sí o no? A ver, habiliten sus micrófonos, pidan la palabra.
Yo pienso que sí. Definitivamente. Yo creo que sí. De eso se trata el cristianismo, ir por todo el mundo y hacer discípulos de Jesús. Es decir, presentarles el mensaje de Jesús y llamarles a que lo acepten y lo sigan. Y eso definitivamente es invitar a la gente a un cambio de manera de pensar. Entonces, este hombre nos está diciendo un mensaje diametralmente opuesto al mensaje cristiano. Ahora, la gran pregunta que debemos hacernos es, esto de llamar a la gente a un cambio de mente, ¿de quién es idea? ¿Eh? ¿De quién? De Cristo, de Dios. De Jesús, ¿ok? Aquí básicamente lo que nosotros tenemos que decidirle a este señor es, bueno, entonces tenemos nosotros que decidir quién tiene más méritos para hacerle caso, tú o Jesús, para empezar. ¿Me doy a entender? O sea, pero él está reclamando que no, ¿por qué le tienes que tratar de cambiar la mente a la gente? Como si fuera algo malo. ¿A qué se dedican los políticos? Es más, ¿no ese es el negocio de ellos? ¿No? Entonces, o sea, no hay nada de malo en querer cambiar la mente de las personas si lo haces de una manera decente. ¿Está claro? Si lo haces de una manera respetuosa, de una manera honesta, no con engaños ni manipulaciones. De hecho, estamos en todo nuestro derecho. ¿Por qué tendríamos que hacerle caso a este señor? Realmente es un absurdo lo que este señor está tratando de decir, para empezar. Bueno, vamos a seguir con el video. Proseguimos. Mind. Atheist as a blanket term presupposes a shared understanding of what God is. Ok, dice, ateísmo es un término amplio que presupone compartir nuestro entendimiento acerca de lo que Dios es, dice él. Bueno, esa es la definición de él de ateísmo, ¿ok? But that doesn't exist. Pero eso no existe, dice él. Some people's God is really concrete, making it easy to disavow. Dice, lo que piensan algunas personas de Dios es muy concreto y fácilmente de repudiar, dice él. Ahora, en esto que acaba de decir, en esto tiene razón. El concepto de Dios es muy variado dependiendo de las personas y de las concepciones y tradiciones y religiones y confesiones a las que se suscriban. Pues en eso es cierto, eso no es falso. Vamos a seguir escuchando lo que continúa diciendo el señor Piper. Luego dice, agrega. Other people's gods are metaphor by their own account, making it. Dice, para otras personas su concepto de Dios es metafórico. Much less necessary or even possible to disagree with. Haciéndolo mucho menos necesario o incluso posible estar en desacuerdo con ellos, dice. Entonces, básicamente, él está diciendo que hay dos grandes formas de interpretar a Dios, dice, de una manera concreta, como hacen las religiones, y de una manera abstracta, de formas metafóricas, dice, y en eso sería más difícil. Es lo que acaba de decir el hombre. Y eso es cierto también. En eso tiene razón. Seguimos. So tell me about your God and I'll tell you if I'm an atheist. Ahora dime acerca de tu Dios y yo te diré que soy ateo. O sea, él ya está diciendo, todos no me vas a convencer, sea lo que sea que tú creas, en una concepción concreta o una concepción metafórica. Dice, de todos modos yo soy ateo. Entonces aquí, él empezó diciendo en su video que él no era ateo, pero ahora ya dice que sí es ateo. ¿Está claro? Entonces, ahora yo hago un paréntesis. Ya oímos lo que él dice que es el ateísmo, según él. Ahora, díganme ustedes, Jesús Romero, buenas, dinos qué es el ateísmo según entiendes tú. Buenas noches, pastor. Buenas. No, según yo entiendo el ateísmo, pues hay un ateísmo de concepto y hay un ateísmo práctico. Entonces me voy a referir de concepto. Es la concepción de un mundo que existe al azar, donde nada, no hay un agente en su, digamos, que lo creó en su trono,
que todas las personas son producto de la suerte o bueno, de ahí de lo que Muy bien. pueda suceder. Entonces, a nivel de concepto y a nivel práctico va con la conducta, con la ética. No hay algo moral superior que nos regule toda la parte ética. Entonces, por lo tanto, yo vivo de la manera que a mí me parezca. Entonces, creo que puedo definirlo de esta manera. Muy bien, gracias. Muy buena manera de explicarlo. ¿Quedó claro para todos? Entonces él habló que hay un ateísmo teórico que profesa que no existe un ser supremo ni nada que se le parezca, sino que somos el producto del azar. Y un ateísmo práctico que es, aunque la gente profese creer en Dios, vive como si Dios no existiera. ¿Te interpreté bien, Jesús Romero? Muy bien. Ok, gracias. Y es muy buena forma de explicarlo. Entonces, ustedes deben recordar que por etimología, la palabra ateo viene de la palabra teos, Dios, y a, que significa sin Dios. Entonces, el ateísmo es la creencia de que Dios no existe, como sea que lo concibas. Es la creencia en que Dios no existe. Para empezar, entonces, digo, este hombre se siente muy instruido, pero para empezar, el ateísmo, por definición, es una creencia. Es una creencia. Por más que lo niegue el ateo es religioso, porque está expresando una creencia. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, desde el mismo momento en que el ateo se dice ateo, filosóficamente hablando, él está aceptando que existe la idea de Dios a la que él decide no suscribirse. ¿Me doy a entender? Él está diciendo, existe una cosa que llaman Dios en la cual yo no creo. Entonces, pero oigan lo que acabo de decir. Existe una cosa a la que ellos llaman Dios, a la cual yo no creo que existe. No estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo en esa creencia. Yo tengo otra creencia diferente. ¿Está claro? Así que, por así decirlo, que epistemológicamente, ya va a empezar, pastor, con sus palabritas. Bueno, lo que estoy diciendo es que en términos de el conocimiento y de la información, el ateísmo es como una religión, porque es una creencia basada en la creencia de las personas. Eso es diferente del agnosticismo. ¿El agnosticismo qué es? ¿Alguien sabe? Tú, Andrés, ¿qué entiendes por agnosticismo si es que tienes alguna idea? Bueno, no estoy muy seguro. Agnosticismo es como el conocimiento de que existe algo, pero no necesariamente es Dios. Ok, gracias. Tú, Rafael, ¿qué entiendes por agnosticismo? No estoy seguro, pastor. Gracias. Tú, Martín Villalobos, ¿tienes alguna idea? ¿O tú? Bueno. Ignorancia, falta de conocimiento. Muy bien. Por ahí va la cosa. Jesús García, ¿qué entiendes tú por agnosticismo? No te escuchamos. Es que, ahí está. Ok. Yo entiendo que el agnosticismo es el agnóstico es como que está entre medio, ¿no? De una persona que cree en Dios, y el ateísmo como que está entre medio de los dos, pero más inclinado yo creo que al ateísmo. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar? Tú, Jesús Romero, ¿qué entiendes por agnosticismo? Yo entiendo que el agnosticismo es la creencia en Dios, pero un Dios trascendente. O sea, creó el mundo, pero ahí lo dejó. No tiene implicación en este mundo. O sea, Okay. como que yo. Bueno, pues los voy a corregir a todos ustedes, porque el agnosticismo es otra cosa diferente y hay que ponerle un poco de precisión. Miren, la palabra agnosticismo etimológicamente viene también de dos conceptos. Una vez más, la preposición a significa sin,
Y la palabra gnosis en griego significa conocimiento. Y la definición más esencial de la palabra agnosticismo o agnóstico es uno que simplemente dice, no sé, ni nadie lo puede saber. No se sabe si Dios existe o Dios no existe. Simplemente no lo sé y no me interesa saberlo. No necesariamente un agnóstico niega la existencia de Dios, pero tampoco expresa interés en conocer si Él existe o no. Entonces, por definición, hay dos perspectivas respecto a lo que acabamos de decir. Mientras que el ateísmo tiene una connotación religiosa, porque el ateísmo es la creencia en que Dios no existe, el agnosticismo tiene una connotación pseudocientífica, relación con el conocimiento, no con la creencia. Digamos que los que tienen una perspectiva secular distinguen entre lo religioso y lo científico. Lo científico, según ellos, tiene que ver con el conocimiento y lo religioso con las creencias. El ateísmo es una creencia en que Dios no existe, mientras que el agnosticismo es una postura de no conocimiento. ¿Me doy a entender? No se sabe y aquí no se cree. Entonces son dos cosas diferentes. Puede que haya Dios, pero no lo sabemos y no lo pueden comprobar. Puede que no lo haya y tampoco lo podemos comprobar. Así que es un área donde no se sabe. Entonces son dos posturas que a veces se traslapan, porque muchos ateos dicen ser ateos por causa del agnosticismo, porque no se puede saber, así que ellos se inclinan al lado de la no creencia en Dios por causa de la falta de supuesta evidencia. ¿Me doy a entender? Mientras que hay agnósticos que dicen, yo no niego que tal vez Dios existe, pero si existe, entonces puede ser que si existe no le interesamos por lo que vemos, como acaba de decir Jesús Romero. Entonces lo que Jesús Romero acaba de decir es la creencia que Dios existe, pero que no se mete con nosotros. Eso tiene nombre. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de esa creencia? Teoteísmo. Bueno, la palabra técnica que se usa en los libros de teología y de filosofía para esa perspectiva se llama deísmo. Deísmo. Y deísmo viene de la palabra Dios, en latín, deo, ismo es la creencia. El deísmo cree que Dios existe, pero que Él ya no se mete con nosotros, que Él hizo el universo como un reloj perfecto, le dio cuerda y lo soltó para que camine solito y ya que se haga bolas, ya Dios no se involucra para nada en el devenir de la historia que nosotros experimentamos. No hay una negación de Dios, pero el destino está en nuestras manos, según esta perspectiva. Y baste decir, casi todos los políticos fundadores de los Estados Unidos eran deístas. Ellos hablaban de Dios, decían confiar en Dios, pero no dependían de Dios, sino que ellos creían que eran responsables de hacer la historia, independientes de la expectativa de la bendición de Dios. Benjamin Franklin, George Washington, o sea, estas personas no eran cristianos como nosotros nos identificamos ahora, pero la mayoría de la gente no lo sabe, así que no es cierto del todo que Estados Unidos sea una nación cristiana desde el principio, en el sentido que nosotros los cristianos evangélicos lo usamos. Sí, los primeros emigrantes europeos de esa temporada fueron puritanos y eran creyentes sólidos en la palabra de Dios de una manera conservadora, pero no todos eran así. Hubo muchos inmigrantes también católicos romanos y hubo muchos que eran deístas. ¿Me doy a entender? Que era parte de una de las expresiones que se estaban dando en Europa por causa de la ilustración y desde antes de la ilustración lo que se llamó el Renacimiento. O sea, un collage de ideas hubo aquí en Estados Unidos. Así que, pero mucho se podría hablar acerca de eso. Pero regresemos al punto. Entonces, básicamente, estoy haciendo aclaración de términos. Ateísmo, agnosticismo. ¿Qué se confesó el señor Piper? Ateo. Creo. ¿Verdad?
Ateo. Ok. Bueno, vamos a seguirle entonces con eso para seguir entendiendo su mensaje. About that God. Like the evangelical God, unequivocal thumbs down. Fíjense lo que acaba de decir. Dice, por ejemplo, el Dios evangélico, dedo abajo, dice. Y todos sabemos qué significa eso, dedo abajo. O sea, definitivamente no creo en él. Eso es lo que está diciendo. No sé, déjenme pensar. Estoy hablando con ironía. Déjenme pensar. ¿Habrá alguien que él pueda conocer que cree en el Dios evangélico? ¿Quién será? Ah, sí, ahora que me acuerdo. Su papá, ¿verdad? O sea, esto lleva mensaje muy claro y directo. ¿Me doy a entender? Muy triste lo que dice este hombre. Muy triste. Bueno, seguimos. Entonces, él no cree en el Dios de nosotros. Él dice que es ateo en ese sentido. Y luego agrega. Easy. But if I buy a bottle of bourbon from a Walgreens and share it with a washboard player on a curb in the French Quarter, and then they rhapsodize about how we're all momentary instances of a vast unified self, and they call that self God. Wow. Ok. Eso estuvo larga. Dice, se lo voy a tratar de decir. Dice, o sea, si el Dios cristiano evangélico, no, dice dedo abajo. En ese no creo. No digo no creo, pero pues eso está diciendo con thumbs down. Lo dice, pero, dice, si me hablas de uno que va y compra una botella de vino ahí, se lo toma en la esquina y dice algo así como que yo soy Dios, se está hablando como que de un borrachín que anda acá medio alucinando, que se cree Dios porque anda en la borrachera. ¿Ok? De eso está hablando. O no, eso es lo que entiendo, ¿no? ¿Qué entendieron ustedes, los que entienden inglés? Más o menos, eso está diciendo, ¿no? Que se siente acá, muy acá, que en la borrachera acá anda bien contento y se siente hasta Dios. Eso es lo que entendí que dijo. Si me equivoco, corríjanme, ¿eh? Yo estoy abierto. No crean que soy William Shakespeare en el inglés. Puedo estar equivocado. Ok, vamos pues a darle. Well, that's a totally different conversation, whether I agree with them or not. It doesn't make my life any richer or more interesting to me. Ok, dice, bueno, si tú crees eso como Dios, eso es una conversión completamente diferente. Ahora dice, de todos modos, no me hace más rico o más interesante ser ateo en ese sentido, en esa hora, dice. To be an atheist in that hour. And even if both ideas are worth rejecting, that self-God is such a different proposition from the Christian God that it feels odd to discount them both at once. Dice, y aunque las dos concepciones de Dios son tan diferentes, digo, pues las dos las rechazo. Eso está diciendo. With a single word. Now, am I splitting hairs, overcomplicating things, and basically just playing with words? Dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me estoy arrancando los cabellos o nada más haciendo juegos de palabras, usándolas en maneras diferentes? Yeah, that's fun for me. Dice, sí, simplemente me estoy divirtiendo. Eso es lo que acaba de decir. O sea que realmente, y vean el rostro, se ve muy contento, ¿eh? O sea, él es tal vez suene mal decirlo, pero él es un payaso. Él es simplemente un payaso, vive su momento, no le importa pensar, no le importa evaluar las evidencias acerca de este asunto, ni le importa hablar acerca de las cosas serias, como si hay vida después de la muerte, si las aseveraciones que hizo Jesús acerca de su persona y de su mensaje tienen alguna validez. No le interesa nada, a él simplemente le interesa divertirse. O sea que el Dios que el señor Abraham Piper realmente adora es la diversión. Ese es su gusto, esa es su pasión. Y los que quieran compartir su pasión pueden ser sus seguidores. Ese es el punto. It's basically the whole reason I'm here. Thanks Esa es básicamente toda la razón por la que estoy aquí. Dice, for coming along. gracias. Y ya empieza otra vez. Así que el hombre ha sido honesto. El hombre ha sido honesto. Él ha dejado claro su sentir y su mensaje. Y esto es una revelación para muchos de nosotros. Hay una nueva religión que es muy vieja, pero es una religión no formal
que es probablemente una de las religiones más popularizadas y que tiene su templo principal, su catedral, su Meca en Estados Unidos. La Meca se llama Hollywood y la religión se llama entretenimiento. Diviérteme. Esa es la verdadera religión para muchísimos millones de personas. ¿Saben ustedes cuál es la fuente de ingresos número 1 de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Tienen razón. Las películas, la industria de la cinematografía. Hay películas, escuchen esto, hay películas, ¿como cuál? O sagas, como la saga de la Guerra de las Galaxias, la saga de los Avengers, los Vengadores, como la película de Avatar. Estas películas, algunas de estas películas solitas tuvieron una ganancia que supera, una sola película, supera en ganancias todo el ingreso per cápita de muchos países. Una sola de estas sagas, de estas películas, por decir la Guerra de las Galaxias, podría pagar la deuda externa de muchos países, una sola serie de películas. ¿Se pueden ustedes imaginar? No, no se pueden imaginar. Investiguen en Google y verán cuánto es el revenue, cuánto es la entrada de divisas que Estados Unidos percibe al año solo de la industria cinematográfica. Es estratosférica. Así que es obvio, una nueva religión, debemos tener mucho cuidado porque ahora estamos nosotros como creyentes tentados a una seducción detrás de una nueva manera de enfrentar la vida, donde se prioriza la diversión y el entretenimiento. ¿Saben en parte por qué ha de ser eso? Porque el entretenimiento es como un analgésico. ¿Se dan cuenta? Las películas te transportan a un mundo de fantasía donde eres absorbido, te diviertes, te olvidas de tus problemas, de tus cansancios, de tu responsabilidad. Y después, ¿qué pasa cuando pasa el efecto? Regresas a la cruda realidad. ¿Me doy a entender? Pero si te suscribes a una plataforma como Netflix, donde hay no sé cuántos, 70 o 80 mil películas disponibles, te puedes medicar cada que tú quieras. Ay, ¿usted no tiene Netflix, pastor? ¿O usted no ve películas? Pues sí veo películas de vez en cuando, pero al menos soy consciente de este peligro y trato de, hey Luis, acuérdate, no quieres caer en esta stream de la cultura en la que nosotros estamos siendo literalmente arrastrados. ¿De qué se trata todas las redes sociales? De muchas cosas, pero sin lugar a dudas, especialmente una como TikTok. La plataforma de TikTok, su principal objetivo no es instructivo. ¿Cuál es? Entretenimiento. Videos de 1 minuto, ¿para qué? Para entretener. Para entretenernos, para divertirnos. Bueno, yo no sé porque yo no tengo TikTok, pero no necesito tenerlo para darme cuenta. Es muy obvio. Y el Señor lo dijo muy claramente. ¿Lo doy a entender? Ahora, la gran pregunta, lo que él dijo, ya sabemos que no es en serio, él es un payaso, está bromeando. Pero ahora, quiero usar eso como una pregunta, para hacer una pregunta a ustedes importante. Y la pregunta es esta. ¿Cómo defiendes tú tu fe cuando alguien te dice que no cree en Dios? Porque el ateísmo es una creencia muy popularizada, ¿sabían eso? Pues quisiera escuchar a algunos de ustedes. Cuando alguien te dice, yo no creo en Dios, ¿qué le dices tú? Me gustaría escuchar, a ver, 2 o 3 opiniones. A ver, ¿a quién le damos la oportunidad primero? ¿Quién gustaría participar? No tienen que ser respuestas perfectas, pero nomás quiero escucharlos. ¿Qué podrías decirle usted o qué le dice? A ver, ¿tú, Carolina, querías decir algo? Adelante. Pues aunque creas o no, de todos modos te tienes que enfrentar a él en el día de juicio. Ok.
Gracias. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo podrían responder? Erika, ¿quieres decir algo? Ya, tal vez una respuesta, como dices, esto está mal, pero el hecho de que no creas que no haya Dios no quiere decir que no existe. Muy bien. Es cierto, es una respuesta que merece consideración. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué evidencias o qué razonamientos usan para tratar de argumentar la idea de que Dios no existe? Martín. Sí, pastor, habría que mirar también con la persona con la que estuviéramos tratando. Por ejemplo, qué grado de educación pudiera tener o de entendimiento, y proponerle, por ejemplo, que revisara la historia. ¿Cuánta gente no ha dado su vida para defender el cristianismo? Que, por ejemplo, la historia avala que nuestro Señor Jesucristo caminó con nosotros aquí en la tierra. Todos esos hechos históricos que se pueden comprobar fácilmente. Bien. Y Ahora quiero recordarles, perdón que te interrumpa, Martín, acuérdense, estas preguntas son unas preguntas que no son infalibles, obviamente, solamente son orientadoras. Pero debemos preguntarnos qué causa la crítica y también qué fin busca esta crítica. Recuerden que cuando una persona dice que no cree en Dios, antes de entrar y tratar de convencer a la persona, debemos preguntarnos, o incluso si es conveniente, preguntarle a la persona si la persona estaría dispuesta, si le gustaría considerar la posibilidad de las evidencias, porque si la persona dice, no me importa lo que me digas, no voy a creer, como está diciendo aquí el señor Abraham Piper, ¿se dieron cuenta de eso? No me importa que sea una u otra, de todo modo no creo ni voy a creer, no me interesa, es más, no deberías andar por el mundo tratando de cambiar la manera de pensar de las personas. Eso ya te dice de entrada que cualquier diálogo en este sentido sería literalmente una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando esta discusión llega, nos aseguremos que vale la pena entrarle al ruedo, porque si no, nomás vamos a salir todos corneados, pisoteados, no porque no tengamos evidencias o razones, simplemente porque la otra persona no tiene ningún interés en escuchar las razones, ¿verdad? O sea, decir algo como, ¿habría algo que tú estarías dispuesto a considerar cambiar tu postura si tuvieras evidencias? Porque hay gente que te va a decir, sí, si tú me demuestras aquí que yo creo, ¿eres serio en eso? Porque podríamos revisar, pero si la persona de entrada dice, a la verdad a mí no me interesa, ni voy a creer. ¿Sí me explico? Pero son muy buena tu respuesta, Martín. Las evidencias históricas, muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos decirle? Tú, Andrés, ¿qué dirías a alguien? Bueno, sí, como usted dice, no, todo analizamos lo que la persona piensa, porque si ya se considera una persona atea o agnóstica, de por sí entonces yo no le puedo traer la Biblia, porque de por sí ya la Biblia sabe que es algo divino, entonces yo no puedo apelar a nada a la Biblia si ya él la va a negar. Él me va a decir, no me toques nada de la Biblia, porque ese es un Dios que escritura humana lo van a decir. Entonces tengo que cambiar, como usted dice, no, si la persona realmente claramente, Proverbios dice, no discutas con el necio para que te hagas uno como de ellos. Pero si la persona está, por lo menos hay una puerta, dice, pues pruébame, pues entonces tengo que apelar quizás a lo que Dios puso a lo que Dios puso en cada uno de nosotros, lo que es la moralidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este hombre le digo, ¿por qué no te miras al espejo y compara con la foto de tu padre, en las cuales, por ejemplo, yo veo que te estás quedando calvo igual que tu padre? Hay un tipo de informe, hay un tipo de genética en las cuales es transmitido y sabido que es una genética, hay una información. Y si hay una información, es porque hay un dador de una información. O si está agarrando, por ejemplo, llamar quizás a las leyes en las cuales de por sí él las va a rechazar. Como por ejemplo, ¿no? Si yo estoy conversando con él y yo me pongo a escupir o hago algo que no le afecte a él, pero hago algo que le llame un rechazo, él va a decir, pero ¿por qué te molestas si yo no actúe nada en contra tuya? Sí, pero estás haciendo algo. Entonces yo digo, ¿de dónde sale todo esto? No sé si más o menos me dejo explicar. Gracias, Andrés. Sí,
Eso es lo que Andrés acaba de decir, es que se llaman típicamente, y tú los puedes encontrar en libros de teología, se llaman argumentos filosóficos para comprobar la existencia de Dios. Y hay muchos. Uno que él usó se llama el argumento de la moralidad. ¿Me doy a entender? Argumentos de causalidad. Bueno, hay varios. El argumento teleológico, hay varios. No los voy a discutir aquí todos, pero simplemente lo que quiero decir es esto. Hay respuestas ya claramente estructuradas que tú puedes informarte, conocer e intentar usar en tus conversaciones con estas personas. Jesús García, te debí pedir la palabra. No, pues yo pienso, como estaba diciendo el hermano, primero escuchar por qué no creen, ¿verdad? Porque a veces uno empieza a contestar sin saber cuál es la razón por qué no creen en Dios. Exacto. Para poderles darle una buena respuesta, primero tenemos que saber qué es lo que él cree, por qué no cree, o en qué se basa para rechazar la creencia en Dios. Y como usted dice, pues hay varios argumentos filosóficos, como dijo usted. Por ejemplo, sé que hay la causa y efecto, ¿verdad? Cada efecto tiene una causa. Y, por ejemplo, como la gente que cree en el Big Bang, ¿verdad? Uno le puede decir, pues, pero ¿de dónde vino lo que explotó? Lo que hizo Bang. Entonces hay muchas cosas que uno puede responder, pero primeramente yo creo que uno tiene que saber en qué se basa esa persona para rechazar que existe un Dios. No solamente porque creo que la mayoría de las personas rechazan que existe un Dios, ¿verdad? Entonces no le puedes estar hablando del cristianismo primero, porque ellos lo que rechazan es que no existe de plano un Dios. Entonces a mí me tocó hablar con un muchacho una vez y me estaba diciendo que él no creía en Dios, y la razón que no creía era porque había escuchado videos de personas que eran ateas y le daban varias razones por qué no existía Dios. Entonces yo le dije, ¿y has escuchado la otra versión o nomás escuchaste una? Le dije, ¿por qué no escuchas las dos versiones? Le dije, porque también hay científicos que son creyentes. Entonces, si tú escuchas la otra, puedes evaluar las cosas bien, pero nomás estás dejando llevar por un lado, pues lo que un lado cree. Entonces, si en verdad quieres evaluar las cosas bien, pues escucha las dos versiones. Muy bien, Jesús, gracias. Entonces, eso es una muy buena manera de razonar con una persona, ¿verdad? De hecho, lo que acaba de decir Jesús es importante. Es importante que tratemos de comprender a la persona antes de ser comprendidos. Que le preguntemos a la persona, ¿y qué te llevó a ser ateo? Porque nadie nace ateo, hermanos, para empezar. Entonces, yo vi hace unos días unos videos que Jesús me compartió acerca de un hombre que se llama Bart Ehrman. Es un erudito de la crítica textual del Nuevo Testamento, que era evangélico y luego se hizo liberal y luego se hizo ateo y luego se hizo agnóstico. Entonces, y cuando tú escuchas algunos de sus videos, alguien le pregunta en uno de ellos, dice, bueno, ¿y por qué dejaste de creer? Y fíjate lo que él dijo. Eso es muy, muy interesante. Dijo, lo que a mí me ha hecho hacer ateo primero y luego agnóstico no es lo que dice la Biblia, no son las contradicciones entre los manuscritos, no son las variantes textuales, o sea, no es la teología. Él dijo, lo que a mí me ha hecho dejar de creer en Dios es cómo puedes explicar el sufrimiento en el mundo y justificar que un Dios bueno existe. Eso para él fue irreconciliable según eso. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando tú entiendes lo que la persona usa como argumento para justificar su no creencia o su agnosticismo, entonces, al menos ya sabes a lo que te estás metiendo. Tú te puedes decir, ¿estoy preparado para responder eso? ¿O me puedo preparar para responder eso? Uno. Y segundo, ¿le interesa una respuesta? Dudo que a Bart Ehrman le interese una respuesta, siendo el hombre que él es. Un PhD en teología y maestro de religión en la Universidad de Carolina del Norte, si no me equivoco. Entonces, porque él ya ha de haber leído suficiente como para saber los volúmenes completos de
el tema de la teodicea, que es la explicación del sufrimiento y del mal en un mundo de un Dios bueno, que se han escrito a lo largo de la historia. Si no los ha leído, cuando menos sabe que existen, pero simplemente no satisfacen sus respuestas o no está de acuerdo con ellas. Pero sí es importante que sepamos la causa que la gente usa como justificador de su no creencia o de su no o su resistencia al conocimiento de Dios. Muy bien. Erika, ¿querías decir algo? Yo creo, pastor, que todo lo que usted ha dicho se puede sintetizar tal vez de esta manera. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, un boxeador, cuando un boxeador va a pelear con otro boxeador, él se informa con su contrincante. Toda persona deportista tiene que estudia y analiza con el que va a pelear o con el que se va a enfrentar. Y los estudian bien, como dice usted, tiene uno que buscar la raíz del problema, por así decirlo. Y más que nada también conocer, por ejemplo, este señor Abraham Piper, él se ve que, como dice usted, él no busca más que dar su opinión. Entonces tenemos que aprender a conocer las personas bien, conocer lo que a nuestros, por así decirlo, a nuestros opositores, por así decirlo. Ya. Muy bien. Y antes de entrarle a prepararnos para luchar contra alguien, primero hay que ver si la persona quiere luchar conmigo o si yo quiero luchar con la persona. Si no, ni para qué me preparo, o al menos no me preocupo en prepararme por él, sino por alguien más con que sí de veras vale la pena dialogar, razonar. ¿Cierto? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿y usted cómo le hace, pastor, cuando una persona le dice que no cree en Dios? Supongamos que alguien me hubiera hecho esa pregunta a mí. Ya me han oído porque lo he dicho varias veces en otras enseñanzas. Así, pero sencillo. Imagínense que ustedes son ateos, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, no, pero pues yo no creo en Dios. Demuéstrame, tráemelo aquí, que yo lo vea y entonces creo. Ah, bueno, ok. Entonces, así yo contestaría. Ok, entonces tú no crees que Dios existe, o sea, que no crees que hay un creador. No crees un creador. La otra alternativa que nos queda es que si no existe Dios, como dijo Jesús Romero, entonces lo único que nos queda es que todo lo que existe, todo lo que vemos, incluyéndonos a nosotros mismos, todo es el fruto de una cadena sucesiva e infinita de coincidencias y accidentes. ¿Entiendo bien, amigo ateo? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí te entiendo bien? Sí, ok. Déjame ver si te entiendo bien. O sea, tú me estás queriendo a mí convencer que yo crea que todo lo que veo vino de la nada. Eso es lo que tú básicamente me estás invitando a creer, ¿no? Que todo lo que existe vino de la nada. ¿Y tú crees que eso es inteligente y que eso es científico? ¿En serio? Me cuesta trabajo, hermano, sinceramente. Me cuesta trabajo aguantar la risa. Porque eso básicamente es. Tú me estás queriendo convencer que todo vino de la nada. A ver, déjame te pregunto, es que no quiero equivocarme. ¿De veras tú crees que de la nada sale algo? O sea, que de la nada no sale algo, sale todo. ¿En serio? ¿Tú me quieres convencer? O sea, nada más nada igual a todo. ¿En serio? ¿Te parece eso razonable? Así les digo yo. ¿Sabes cómo se quedan? Es más, no les voy a decir, inténtenlo y ya van a ver cuando se los pones así, porque eso es el ateísmo, amigos. ¿Están entendiendo lo que digo? Eso es el ateísmo. Es una sinrazón. Es aceptar la supuesta verdad de que todo lo que hay vino de la nada. Hicieron un debate, por ahí está en YouTube. Richard Dawkins, un ateo famoso, está echándose un debate ahí contra un sacerdote católico y el sacerdote católico le dice eso precisamente a él. Y todos los alumnos de la universidad están ahí sentados en el foro y le dice, ¿tú de veras crees que de la nada sale algo? Y él dice, sí, y todos empiezan a reír de él, todos los alumnos se empiezan a burlar de él. Y se enoja el ateo y dice, ¿qué? Entonces el moderador le dice, ¿es que escuchó, señor, lo que usted está diciendo? Y entre más quería defender su punto, más se burlaban los que él quería convencer.
terminaron burlándose de él. Y no eran cristianos, ¿eh? Eran universitarios de allá de Oxford, no me acuerdo de cuál universidad de Inglaterra. Y ese básicamente es el punto de partida del ateísmo. Que una explosión de la nada y luego que una cadena sucesiva de accidentes resultaron en todo lo que vemos. Sinceramente, se necesita más fe para creer eso que para creer en el Dios cristiano, hermanos. Sinceramente. Pero eso no es suficiente para convencer a un ateo que está determinado. Una vez estaba sentado hablando con un ateo, le dije varias de estas cosas y no sabía qué decir, no sabía qué decir. Y yo le dije, le hice esta pregunta, le dije, ¿qué haría falta para que tú creas? Dime, o sea, quiero entenderte, no te estoy criticando, me estoy burlando de ti, pero dime sinceramente, ¿qué haría falta que tú creas? ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, para que yo creyera, dijo, yo creo que yo tendría que volver a nacer. Así me dijo. Tendría que volver a nacer y ser criado con otras cosas para poder creer, porque a estas alturas, me dijo, a esta edad que tengo y tan enamorado que estoy yo de mis vicios, así me dijo, no creo que a menos que pudieran nacer otra vez, nada me va a hacer creer a mí. A mí me gusta como soy. Lo que ustedes llaman pecado para mí es una delicia. Me gusta lo que hago, me gusta como pienso y ya soy viejo, me dijo. Y yo le dije, mira, tienes toda la razón. La única forma en que tú podrías creer sería que tú volvieras a nacer. Eso es lo que dice la Biblia también. Pero podrías volver a nacer siendo viejo. No, dice, pero a mí no me interesa. Fíjense nada más. Al menos fue honesto en reconocer, ¿me entienden? Pero hay muchos, la mayoría de los ateos que yo he conocido, no, ni siquiera llegan a hacer eso, no son honestos. Son hipócritas. Y quieren convencer a la gente de su hipocresía. Hay un video muy bueno que les recomiendo de Living Waters Ministry o Aguas Vivientes, hecho por Ray Comfort, que se llama Ateísmo. Y usa la ilustración del libro. Está buenísimo porque Ray Comfort sale aquí a las calles del sur de California, a la Universidad de California, y entrevista a jóvenes y le dice, ¿qué crees tú? Y dice, soy ateo. Va con científicos, profesores y todo. Y dice, soy ateo, ok. Y en 5 minutos, él, con lo que les dice, logra moverlos del ateísmo a la creencia en Dios. ¿Cuántos han visto ese video? Martín, Jesús también. Ok. No les voy a decir cómo, para que lo vean. Creo que dura como media hora. Está buenísimo, se los recomiendo. Ok, si no lo han visto. Repito, ateísmo, Ray, se escribe R-A-Y, Comfort, así como se oye. Ray Comfort, ateísmo, de Aguas Vivientes o Living Waters en inglés, como quieras. Está en inglés y en español. Bueno, vamos a terminar. Bueno, quiero leer las opiniones de los que están en el chat de YouTube porque preguntaría, Amada Gómez dice, ¿qué haría ella para hablar con un ateo? Dice, yo le preguntaría, ¿por qué cree que no hay? Ahí está, muy bien, Amada. ¿Qué le hizo llegar ahí? Muy bien. Luego, Juan Carlos de New Jersey nos dice, si se muestra en esa posición de no querer saber nada de Dios, se podría confrontar a la persona si por lo menos él o ella sabe qué es ser ateo, si tiene el fundamento para considerarse como ateo. Porque mucha gente solo sigue a otros en ignorancia repitiendo todo lo que escucha. Exactamente lo que Jesús García dijo, ¿verdad? Que su conocido decía ser ateo solo porque escuchó a otros decir que son aparentemente muy informados, inteligentes, científicos, que son ateos. ¿Y qué de los que son científicos, creyentes y cristianos? ¿Verdad? Entonces, bueno, hay que revisar las razones. Quiero terminar viendo el último video rápidamente del señor Abraham Piper, que es 1 minuto más de análisis. ¿Dónde está? Vamos ahora a este otro que se llama White Saviors Evangelical Vacation That Other People Pay For. Y dice, se llama lo absurdo de los grupos misioneros de jóvenes, de los viajes misioneros de jóvenes. Vamos a oír qué dice.
My son had to wear a tie. My son had to wear a tie. Had to wear a tie the other day, and I asked if he needed help. And of course, his answer was, "I know how to tie a tie, Dad." Which was Ok, dice, el otro día mi hijo, a ver, espérame. Dice, el otro día mi hijo vino y me dijo, no sé cómo hacerme el nudo de la corbata, papá. Eso dice. Y luego, a ver. and why I learned to tie a tie. Entonces, yo me acordé exactamente cuándo y cómo yo aprendí a hacerme el nudo de la corbata. I was 10 and I was going on a mission trip by Yo tenía 10 años de edad, dice, y iba a un viaje misionero. myself. What's a mission trip, you ask? It's ¿Qué es un viaje misionero? Te preguntarás. the white savior's evangelical vacation that other people pay for. And Es una, dice, es una vacación que los blancos evangélicos se inventaron para que otros se las paguen. the org I was going with required dressing up on Sundays and whenever interacting with the public. Thus, Al viaje que yo fui, dice, se necesitaba ir vestido bien, quiere decir con corbata en este caso, dressed up. Dice, para ir al viaje misionero y para cada vez que hablaras con alguien en público. that's the need to tie my own tie. This requirement was a lot. Esa era la razón por la que ocupaba yo corbata, dice. Y luego dice ahí en esta imagen que está enfrente, el requisito además era memorizar versículos de la versión del Rey Jaime en inglés. Dice, no hablar con chicas, estoy leyendo. Alongside memorizing the KJV, not talking to girls, and running a mile every morning. Y correr una milla cada mañana, dice. Oh, guess where the mission trip was to? One of the darkest places on earth. ¿A dónde crees que era el viaje misionero? A uno de los lugares más tenebrosos del mundo, dice. Florida. Florida. That's right. 10-year-old me and my cohort of other pre-adolescents took the message of Jesus and his ghastly demise to Orlando. Dice, sí, como lo oíste. Yo a los 10 años de edad y otro grupo de muchachos preadolescentes como yo, nos fuimos a Florida, a Orlando, a predicar el mensaje de la horrible muerte de Jesús, dice él. I mean, if I had to guess who's going to get bathed in the blood of the Lamb, I would put my money on Florida. Dice, bueno, si yo te quisiera decir dónde quisiera ir con la gente a que se bañaran en la sangre del Cordero, de seguro que yo pondría mi dinero para irme a Florida, dice. Man, why am I even telling you this? It's not even a story. Tying Sí, ¿por qué le estoy diciendo esto? Ni siquiera es una historia. a tie, mission trip, Florida. I don't know. Ah, sí, dice. La corbata, el nudo de la corbata, el viaje misionero, ya ni sé, dice. Suffice it to say, I looked dapper as fuck during my DC Talk puppet show. Ah, dice, bueno, baste decir, yo me miraba bien guapo haciendo mi show de marionetas con la música de DC Talk, que es una banda cristiana. O sea, parece que eso es lo que él fue a hacer en su viaje misionero, como títeres para los niños. All right, this is getting way too niche. I gotta go. My son. Dice, bueno, ya me tengo que ir, y ya se despide. Anyways, entonces aquí una crítica diferente. Ya sabemos que este hombre no está hablando en serio, la verdad que ni siquiera vale la pena entrar en detalles. Simplemente está haciendo una crítica de los viajes misioneros que hizo cuando era niño, y él dice que es una simple excusa decir que son viajes misioneros, que es una vacación pagada por otra gente. Y ¿es cierta o es falsa la crítica? Tal vez tiene algo de cierto, porque pues decir que vas a los 10 años de edad a Florida a ganar al mundo para Cristo, no, obviamente eso no es realmente hacer misiones en serio. Pero ahora yo voy a hablar como pastor para cerrar este tema. Mire, uno como pastor, cuando organiza un viaje misionero, y casi como cualquier otra cosa, les informa a ustedes los creyentes y a los no creyentes que de puro chiripas, de pura coincidencia llegan a ver este video, si es que alguien lo ve de entre ellos. La razón por la que los pastores en países como Estados Unidos hacemos viajes misioneros tiene múltiples propósitos y no solo uno. Múltiples propósitos. Algunos podrán juzgar que los propósitos son egoístas y no estar de acuerdo con nosotros, los pastores que organizamos
celebramos e incluso participamos de viajes misioneros. Pero voy a mencionar que son algunos de los propósitos por los que organizamos viajes misioneros. Diferente de lo que este señor asume y muchos pueden pensar. Ok. Los viajes misioneros, entre otros propósitos, sí tienen la intención de ir a un lugar donde haya menos ventajas para ayudar a la causa cristiana, que se proclame el evangelio o que se fortalezca a los que proclaman el evangelio y ya están allá, a ayudarlos haciendo cosas prácticas. Hay gente que hace viajes misioneros de Estados Unidos a la América Latina donde no se habla inglés y no pueden comunicarse, pero van y hacen trabajos de mantenimiento, de construcción o de trabajo físico. Y muchos no van a considerar eso como un proyecto misionero digno. ¿Y por qué no lo sería? Si hay gente que puede y quiere hacer eso con su tiempo, sus destrezas y sus habilidades, eso tiene mucho de cristiano. ¿Me doy a entender? Segundo, hacemos viajes misioneros también para animar a los creyentes que están allá. No siempre son cosas físicas y tangibles, pero siempre es alentador tener comunión con creyentes de otras iglesias, incluso de otros países que comparten la misma convicción y la misma fe que nosotros, porque es un estímulo para la fe, porque en uno de los dos lugares el cristianismo va a estar en una posición menos privilegiada que en el otro, pero esta reunión trae aliento y motivación al corazón de otros creyentes. ¿Alguien de ustedes ha participado en algún viaje misionero? Los que tengo aquí en la pantalla. Bueno, ¿alguna vez ustedes vieron gente venir de otros lados a su iglesia? Entonces, ¿no edifica eso conocer creyentes de otras latitudes que vienen, te visitan y te ayudan a hacer cosas que tú haces de por sí? ¿No te alentaría, Jesús Romero, que fuéramos a Medellín, un grupo de nosotros, a visitarte a ti, a los hermanos, simplemente cantar juntos, adorar juntos al Señor, salir en la calle, si alguien de nuestros jóvenes no hablara español, pero estuviera acompañándonos, orando, repartiendo tratados, ¿no sería un aliento para ti, para los hermanos en la fe? Lo mismo sería para nosotros si ustedes pudieran venir. Simplemente por las circunstancias migratorias es más probable que la gente de aquí vaya para aquellos lugares que de allá vengan para estos, pero también sucede. ¿Me doy a entender? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Ahora les voy a decir un propósito del cual muchos pastores tal vez no hablan, pero que es cierto, yo lo sé porque yo soy pastor y yo he organizado varias veces varios viajes misioneros a otros países y a otras ciudades dentro y fuera de Estados Unidos, y yo mismo he ido a varios viajes misioneros. Y el propósito, un propósito por el que hacemos esto, no solamente es para ayudar, servir y alentar a los que están allá. ¿Saben por qué lo hacemos también? Por nosotros. Y aunque sea que suene un propósito, un fin muy egoísta, no lo es. Y voy a explicar a lo que me refiero. La gente que vive y crece en Estados Unidos está acostumbrada a ver el cristianismo y la vida como se vive y se disfruta en este lugar. No saben las dificultades que se enfrenta el resto del mundo en términos económicos, en términos de seguridad, en términos espirituales. No entienden lo difícil que es ser cristiano en otros lados, porque viven en la burbuja que se llama Estados Unidos de Norteamérica, donde todo tienen servido, donde todo tienen al alcance de la mano. Aquí la gente que quiere no se muere de hambre. Hay bancos de alimentos donde la gente puede ir a levantar comida. Aquí la gente que no trabaja es o porque está enferma, porque no quiere, porque aquí lo que sobra es trabajo. Y a veces trabajo bien pagado. Entonces, la realidad que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica, al menos hasta ahora, puede cambiar pronto. Es una realidad que está divorciada de la mayoría de la realidad que enfrenta la mayoría del resto del mundo. Por algo, la mayoría de ustedes está aquí como inmigrantes. ¿No es cierto, hermanos? O sea, había trabajo como hay aquí, allá en el país donde tú estabas. Existía la seguridad, las condiciones de seguridad que existen aquí en este país, la prontitud en la justicia, el margen de impunidad tan reducido que hay aquí comparado con otros lados. O sea, obviamente no. Los cristianos que crecen y viven aquí, viven en una burbuja fantasiosa. El cristianismo que enfrenta la mayoría de la iglesia universal alrededor del mundo
Es completamente diferente. Y a veces necesitamos sacar a los cristianos de su zona de confort para darles al menos una probadita de la realidad, para que despierten de su aturdimiento y vean un poco mejor y aprecien mejor los privilegios que aquí tienen. Así que no solo lo hacemos por aquellos que reciben, sino por ayudar a los que enviamos. ¿Me doy a entender? ¿Funciona? ¿Da resultados? En muchos sí y en otros no. Obviamente, al señor Abraham Piper de nada le sirvió ir al viaje misionero, solamente para burlarse del evangelio. Pero yo conozco personalmente hombres que sirven al Señor, incluso en las misiones, en el ministerio, como resultado de haber ido a un viaje misionero, porque en esa experiencia se confrontaron con la realidad y Dios habló a sus vidas y los llamó a servirlo. Así que hay algo de legitimidad en los viajes misioneros, aunque otras personas cooperen. Termino con este otro propósito. Nuestra iglesia apoya 6 familias alrededor del mundo, 6 ministerios alrededor del mundo, uno en cada continente y 2 de ellos en el continente americano. Personas que dejaron su país para cruzar fronteras y a veces el océano, ir a países donde no hay nada para ellos más que riesgo y trabajo. Y todo lo hicieron por la causa de Cristo. Si ustedes que están aquí en la pantalla ni siquiera han participado de una experiencia misionera de corto plazo, ustedes todavía no entienden, y no es que sean malas personas, simplemente es falta de experiencia. Ustedes no entienden qué es ser misionero. Ustedes suponen entenderlo, pero no lo saben. Nunca lo han hecho. No estoy presumiendo, pero yo lo he hecho. Yo he sido misionero en viajes de corto, mediano y de largo plazo. Es más, yo vine a Estados Unidos no para buscar trabajo o no para buscar un ingreso. Vine a buscar proclamar el evangelio. Eso vine yo. Los primeros 2 años de mi estancia aquí en Estados Unidos, yo tuve que usar dinero mexicano, latinoamericano, para predicar el evangelio aquí. Y después tomó un tiempo, es decir, ahora mi situación es diferente. Ahora mi sustento, por la gracia de Dios, es a través de los Estados Unidos. Pero hacer misiones es un trabajo muy especial, hermanos. Ahora nosotros estamos apoyando familias en el mundo. ¿Ustedes tienen idea lo que significa para un misionero que su iglesia enviadora o los hermanos que lo apoyan en el país de donde salió o las iglesias que lo apoyan le dé una visitada, aunque sea una vez cada 2 o 4 o 5 años? ¿No sería para ti algo de valor si fueras tú el que se hubiera ido y te visitara tu pastor o un amigo de tu iglesia y te ayudara, aunque fuera por 1 o 2 semanas? ¿No significaría eso para ti un gran aliento? Ahora, ¿es barato hacer eso? No. No. No lo hacemos muy seguido, pero es fácil criticar la obra misionera cuando nunca la has hecho. ¿Me doy a entender? Yo viví 6 años fuera de mi país. Fui enviado por mi iglesia en Guatemala. Y el que era mi pastor en ese tiempo no tuvo la cortesía ni siquiera una vez en esos 6 años de llamarme por teléfono. Y era mi pastor. ¿Le guardas rencor? No, claro que no. Le tengo aprecio y cariño por muchas cosas que hizo por mí, pero aprendí grandes lecciones. ¿Me entienden, hermanos? Aprendí grandes lecciones. Yo no quiero repetir los mismos errores. ¿Vamos a ser criticados por lo que hacemos? Claro, corremos riesgos, sí, pero si vamos a correr un riesgo, corramos el riesgo en favor de intentar hacer algo mejor que no hacer nada. ¿Me doy a entender? Entonces no hay que hacer viajes misioneros. De todos modos, Abraham Piper no se convirtió. Bueno, si nos ponemos en ese plan, entonces nunca vamos a hacer nada. ¿Me explico? Mejor que nos critiquen por intentar hacer cosas que hacen la diferencia, aunque en el proceso a veces hay algunos que no lo aprecien, a quedarnos sin hacer nada. Bueno, hemos terminado esta discusión acerca de los escépticos y pues
No sé si quieran agregar algo. La familia Zárate nos manda saludos desde Argentina, nosotros también a ustedes. Y aquí está conectado Antonio Salatiel Bonilla Cervantes. No sé dónde estás conectado, de dónde vienes o de dónde estás tú, Antonio Salatiel. Dios les bendiga, hermano pastor. Un saludo desde Rockford, Illinois. Pastor Salatiel Bonilla, y es un gusto estar con ustedes. Mucho, y hoy se me concedió poder estar en esta. Mucho gusto, pastor. Gracias por acompañarnos. Saludos a Illinois. Bueno, pues hermanos, aquí termino yo, digamos que mi breve exposición acerca de este tema. Comentarios finales antes de cerrar el tema de esta noche y orar juntos. ¿Alguien quiere opinar algo? Entonces estábamos diciendo... Un comentario, pastor. Adelante, Rafael. Me pareció a mí en el video que escuchamos primeramente, en que él dice, primeramente dice, no es ateo, pero que sí es ateo de acuerdo a dioses de ciertas personas, y eso creo que como cristianos sabemos, de que muchas personas adoran a dioses que no es el Dios de la Biblia. Y ante eso podemos decir que somos ateos nosotros porque no creemos en esos dioses, creemos en uno. Así es de que él como que está aludiendo a ese aspecto. Dice, hay algunos que tienen uno en que él fácilmente dice no, hay otros que es más difícil decir que no, porque son más de acuerdo, creo yo, a lo que él cree. Él dice que en ciertos, a él de entrada dice, soy ateo, pero es por la razón en el Dios que ellos creen. Ahora, con referente a las misiones, yo creo que él está haciendo, sabemos también de que muchas veces en nuestra práctica hay muchas congregaciones y eso en que toman el cristianismo como un juego y no lo toman como en serio. No es, por eso es de que cuando leemos los puritanos nos dan un gran ejemplo. Cuando leemos los padres de la iglesia, vemos la devoción de ellos. Cuando Pablo dice que seamos imitadores de él como él lo es de Cristo, pero ¿quién de nosotros puede levantar la mano diciendo acá que somos imitadores de Pablo como él lo era de Cristo? Entonces yo creo que su problema de él viene ahí. Yo creo que es un llamado a eso, que no tomemos leve nuestra cristiandad. Es una negación, porque nos olvidamos que cuando somos cristianos debemos de negarnos a nosotros mismos y vivir para Cristo. ¿Pero vivimos para Cristo o vivimos para nosotros? Muchas cosas de que dentro de esa palabrería que no tiene sentido, como Cantinflas cuando estaba cantinfleando y eso que estaba diciendo y eso, parecía cómico, pero decía muchas verdades. Y yo creo que este señor está diciendo también y eso, que si vemos el trasfondo de eso, está haciendo un llamado a decir, mi problema es con estos. O sea, viajes de que no son misioneros. O sea, reuniones que no es para adorar a Dios. Es más bien un día social. Vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios o vamos a pasar una tarde nomás allá a socializar. Ese es el llamado. Vamos a adorar a Dios y vamos a servir a Dios. Y creo yo que esa es la lección más grande que podemos aprender. Muy bien dicho. Tienes razón. Hay una parte de verdad. No debemos hacernos las víctimas. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Sí hay hipocresía a veces en nosotros. Sí hay hipocresía a veces en la iglesia. Y podemos negarlo, pero la gente lo ve. Y están en su derecho a señalar ese error, ¿verdad? Gracias, Rafael. Muy buena acotación. ¿Alguien más, hermanos, quiere agregar alguna observación? Sí, Jesús Romero. Yo analizando a señor Abraham Piper, videos anteriores y ahora, noto que la mayoría de sus comentarios es como resentimiento al cristianismo y por malas experiencias dentro de él. En el último hablaba de las misiones y hablaba que él estuvo ahí. Creo que hizo hasta un comentario racista porque dice que es de algunos blancos que apoyan. Sí, creo que sí. Fue como algo así. Yo no he tenido la experiencia de ser misionero, pero sí esto me ayuda a reflexionar cómo se está llevando las cosas en la iglesia, por ejemplo. En las relaciones con los hermanos,
siempre debemos tener claro la inteligencia espiritual, la que hablaba Pablo a los colosenses, porque muchas veces nuestros líderes, pastores toman decisiones y uno le puede dar una mala interpretación producto de nuestro pecado, y eso va creciendo, ese resentimiento, hasta llevarnos a rechazar el cristianismo, y eso va creando rencores, malas relaciones, como pudo pasarle a Abraham Piper. También que debemos entender que todo lo que hablaba el hermano ahorita es verdad. Malos obreros, Pablo dijo, guardado de los malos obreros, todo eso, pero nada de esas cosas debe ser licencia para pecar. Nada de eso, debemos saberlas interpretar, porque al parecer muchos quisieran que el cristianismo fracasara. Hay personas que he escuchado decir, ojalá la iglesia se equivoque, pero es para decir, tener una excusa e irse al mundo. Entonces yo creo que dentro de nuestra vida como creyentes vamos a enfrentar muchas cosas, malobreros, situaciones difíciles hemos enfrentado, pero todas ellas nos ayudan a madurar, a crecer y a seguir. Yo creo que como que esa sería mi análisis. Gracias por esos comentarios, y quiero aprovechar el comentario de Jesús para hacer una pregunta, hermanos. A ver, y aquí tenemos hombres que están ahí en el liderazgo en su iglesia o que llevan tiempo en la iglesia. Aquí es la pregunta. Hermanos, ustedes que leen el Nuevo Testamento, sinceramente, les pregunto con el corazón abierto, ¿es la iglesia responsable o no de hacer misiones? Díganmelo, por favor. O sea, ¿se puede justificar la existencia de una iglesia local que se lave las manos y no se involucre en ninguna manera en las misiones mundiales? ¿O qué Nuevo Testamento leen ustedes? Entonces, yo no sé cómo sean sus iglesias, no las conozco. Yo nomás puedo hablar por la mía. Nosotros no somos una buena iglesia porque apoyamos misioneros. Eso no es ser una buena iglesia, eso simplemente es ser la iglesia. No se puede decir que uno es fiel al mensaje de Jesús y deslindarse de la responsabilidad misionera. Eso no es teológicamente sostenible. Entonces, que como la forma en que implementamos nuestro acercamiento misionero, a veces se pasa, oye, hacer un viaje misionero para niños de 10 años a Orlando, la ciudad con más parques temáticos de toda la costa este, ¿verdad? Pues, o sea, ¿por qué no lo hacemos mejor a Hawái o a Cancún? ¿Por qué no se van al cerro allá? A ver, ¿por qué no se van allá a San Vicente, donde íbamos nosotros? Que cuando mis hijos llegaron dijeron, ¿esto es México? Sí, hijo, esto es México. Nunca vimos esto tan así. Pues sí, hay Méxicos así, mijo. ¡Wow! O sea, todo era tierra, todo era pobreza, todo era, o sea, sí, mi chavo, ¿verdad? Pues sí, te haces el viaje misionero a Honolulu, pues ¿quién no quiere ser misionero, verdad? Pero, bueno, hay abusos, ¿sabes? Hay errores que cometemos, pero eso no exime a la iglesia de la responsabilidad misionera. Oigan, de perdida oren, hermanos. Si no van ahí, no le van a poner ni un penny, ni un centavo a la causa misionera. De perdida, oren por el mundo perdido, oren por la iglesia perseguida, adopten un misionero en oración, aunque sea. Díganme, ¿cuánto cuesta eso? Si no saben a quién, mándenme un email, luisfloriano@yahoo.com. Yo les voy a dar una listota de misioneros. Hermanos, o apoyen uno de los nuestros. Son latinos, hablan español, se fueron. Apoyamos misioneros en Papúa Nueva Guinea, en Tanzania, África, en Albania, Europa, en un país de Asia que no puedo mencionar porque ahí los persiguen y están bajo riesgo, ¿no? Nuestros misioneros, y en otros lugares y en muchos otros lugares. Entonces, hermanos, sobra a quien apoyar. La cosa es querer. Si no se les ocurre algo mejor, vayan, compren el libro Operación Mundo, y ahí ya está en español el libro, y un día, para cada día de la semana, para cada día del año, hay un país por el que puedes orar, y ahí te dice cuáles son las peticiones de oración, cuál es el porcentaje de cristianos, cuál es la religión dominante, qué ministerios existen, cómo puedes orar por ellos. O sea, la cosa es querer.
La cosa es querer, ¿me entienden? Y como dijo alguno de ustedes, es fácil lavarnos las manos y decir, no, pues qué mal. Pero sinceramente a veces hay críticas justas que nos hacen. Los hacen de manera injusta, pero la crítica tiene algo de verdad y no debemos cerrar nuestro corazón y nuestros oídos y lavarnos las manos tipo Poncio Pilatos y decir, yo no fui, ¿verdad? Yo no fui, fue la Bethlehem Baptist Church de Minnesota. Ay, qué bárbaros, qué vergüenza. ¿Cómo andan mandando a los niños a Orlando, al Disney World? No, ya ni la hacen. Pues sí, pero pues no haces nada, ni siquiera ahí los mandas, ¿verdad? Pues al menos se evangelizan entre semana y los llevan de viaje ahí. Cuando cuando hemos hecho los viajes misioneros que vamos nosotros allá a la obra pionera que apoyamos en un municipio de Jalisco, el último día, un día antes de que termine todo, les doy permiso y vamos a Guadalajara y los llevo ahí a que compren su llaverito si quieren o que se tomen un helado. Y entonces van a Guadalajara, a lo mejor nos pueden acusar de eso, sí, que nos acusen, pero ellos no ven todo lo que hacemos toda la semana. Ellos no vieron lo que hicimos allá, que anduvimos predicando en la plaza de Magdalena, Jalisco, del Arenal, Jalisco, de donde andábamos, y los niños a los que se les dio de comer, y las manualidades, y las bañadas que nos dimos con ellos, a los globazos, o sea, las clases, no, todo eso no se ve. Pregúntenles a los hermanos de la Iglesia Vida en el Arenal si no están agradecidos por la visita que les hemos hecho. Entonces, es fácil criticar. Díganme qué hermanos conocen ustedes dispuestos a pedir su semana de vacaciones para gastar su dinero, pagar su pasaje, sus viáticos, su comida, para gastarse todas sus vacaciones haciendo eso, allá con los niños esos. Entonces es fácil criticar, pero cuando no lo has hecho, ¿me entiendes? Vamos, hagámoslo y veamos si todos son iguales. Entonces, baste pues decir que hay que pues tomar en cuenta la amplitud de los conceptos. Yo estoy de acuerdo, dice Amada. Luis Eugenia, bendiciones, Pastor Luis, desde La Libertad, Chiapas, México. Saludos para ustedes. También estoy de acuerdo, dice otra vez Amada. Johnny Ferrell, gracias, Señor, por la vida de su servidor. Mi apellido Floriano, no Florencio, pero gracias. Que Dios lo utiliza bueno, ya ahí me dice un elogio. Gracias, hermanos. No le crean. Es buena gente el hermano. No lo conozco, pero le mando saludos a Johnny Ferrell. No sé dónde esté. Bueno, hermanos, vamos a tener que terminar aquí por cuestión de tiempo, pero pues ha sido una buena oportunidad para pensar en cosas de las que a veces no hablamos, ¿verdad? Bueno, antes de terminar en oración, le voy a dar la oportunidad a alguno de ustedes que haga una oración para despedirnos y si hubiera alguna petición importante y quieran compartir para orar por ello, pueden ponerlo en el chat o aquí lo comentan para tomarlo en cuenta. Y solo un aviso que tengo yo que dar después de que termine la grabación.